identificar por qué me sirve esa alimentación, cuáles son las características de este tipo de alimentación, cuál es la alimentación contraria para poderla identificar, qué beneficios voy a tener si incluyo dentro de mi dieta este tipo de comida. Y por último, un ejemplo de cómo podríamos llevar a cabo en nuestro día a día la alimentación cruda y la alimentación natural. Primero voy a empezar definiendo algunos conceptos importantes dentro de la alimentación. Uno de ellos son la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos. Y también voy a explicar los conceptos y las diferencias entre alimento y nutriente, para que a partir de ahí entonces identifiquemos como cuáles son los conceptos que incluyen a la alimentación viva y a la alimentación natural. Alimentarnos es un proceso de ingestión de alimentos y esto lo hacemos por necesidades básicamente biopsicosociales. Así que alimentarnos no tiene nada que ver con el bienestar, no tiene nada que ver con salud. Simplemente nos podemos sentar a la mesa e ingerir cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de producto, y ese ya es un acto de alimentarnos. Estamos saciando el hambre, pero eso no quiere decir que estemos llevando a cabo un proceso de nutrición dentro de nosotros que pueda desembocar en nuestra salud. Entonces, aclarado este concepto, voy con el siguiente. Nutrirnos. Este es un proceso mucho más complejo, no involucra un acto biopsicosocial. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces podemos sentarnos a la mesa para celebrar algún acontecimiento, para suplir algún tipo de emoción o de carencia que en ese momento nos esté haciendo, teniendo la necesidad de comer algo. A veces el mexicano, o sea, nosotros, tenemos una costumbre de festejar o de incluso en algunos momentos en el que la estamos pasando mal, hacerlo alrededor de alimentos. Podemos tener un pastel en una celebración, pero también podemos incluir alimentos dentro de un velorio. El mexicano casi siempre alrededor de sus celebraciones o de sus tragedias pues siempre involucramos el acto de comer, que no es necesariamente el acto de nutrirnos. Por el otro lado, este es un proceso fisiológico y se obtiene de la asimilación y metabolismo de los nutrientes. Esto quiere decir que voy a involucrar mucho más que un acto social, mucho más que un acto de convivencia, o mucho más que sentarme y solamente saciar mi apetito. Voy a hablar de que aquí va a haber una obtención de nutrición, voy a obtener beneficios que van a hacer que goce de buena salud. Entonces, si uno por un lado es un acto biopsicosocial y por el otro hay una serie de combustiones químicas que lo vuelven un proceso fisiológico, entonces voy a explicar ahora la diferencia entre alimento y nutriente. El alimento es una composición de órganos y tejidos o incluso secreciones que poseen nutrientes, pero también pueden no poseerlas. Es decir, que en ese alimento no necesariamente puede haber cosas benéficas para mí y que cumplen simplemente la función de alimentarme. Por lo tanto, decía que se trataba de un acto biopsicosocial, la alimentación, así que dentro de mi plato, el alimento puede o no nutrirme, puede o no tener las características necesarias para que mi cuerpo obtenga beneficios. ¿Y qué es un nutriente? Es ese compuesto químico que se encuentra dentro de algunos. ¿Por qué pongo con mayúsculas algunos? Porque repito, en un alimento puedo o no encontrarlo. ¿A qué voy con esto? Puedo servirme un agua natural para acompañar mi alimento o puedo acompañarlo con un refresco de cola sumamente azucarado. Los dos están cumpliendo al mismo tiempo la labor de alimentarme. Están al mismo tiempo dándome un acompañamiento líquido en mis alimentos, pero no necesariamente me están dando los dos nutrición. Por un lado tengo un alimento y por otro lado esa agua endulzada de manera natural con ingredientes naturales me está dando otro tipo de nutrición. Entonces, por eso pongo con mayúscula que la poseen algunos alimentos y que al momento de ser digeridos, es decir, al momento en el que mi cuerpo los descompone en partículas más pequeñas, mantienen las funciones vitales de mi organismo en un nivel óptimo y adecuado. Esto quiere decir que después de esa digestión, después de metabolizar o descomponer en moléculas más pequeñas,
mi cuerpo lo asimila, lo distribuye por todos nuestros órganos vitales y entonces obtengo salud, vitalidad y bienestar. Esa es la diferencia. Por lo tanto, puedo llevar toda una vida alimentándome, pero no nutriéndome. Y esta es la diferencia. Puedo haber llevado toda una vida acompañando mi comida con refresco de cola o puedo haber llevado toda mi vida comiendo alimentos altamente procesados y toda la vida he saciado mi hambre y he ejercido cada día la actividad de alimentarme, pero no necesariamente de nutrirme. Los alimentos con base en nuestro diseño natural, esto quiere decir que primero tengo que reconocer de qué se trata mi composición. Yo soy un ser humano, las personas que me están escuchando el día de hoy a través de Zoom y a través de Facebook, pues somos seres humanos vivos. Tenemos las características que nos hacen ser un ser humano con vida. Es decir, que crecemos dentro de nosotros, cada día se desarrollan distintas actividades, nuestros órganos manifiestan signos vitales, estamos respirando y estamos cada día desarrollando todo un complejo número de actividades dentro de nosotros, unas conscientes y otras de manera inconscientes. Es decir, que estamos vivos, por lo tanto requerimos nutrientes que nos permitan estar no solamente sanos, sino llenos de bienestar y de vitalidad. ¿A qué me refiero cuando digo alimentos o alimentarnos con base en nuestro diseño original? Que si soy un ser humano vivo, necesito un alimento vivo para poder obtener la nutrición y no solamente la alimentación. Voy a poner esto como un ejemplo, aunque ahí lo tengo escrito y lo pueden ver en su diapositiva, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pero a veces cuando nosotros queremos desbloquear un celular, necesitamos una contraseña si el celular está bloqueado. Básicamente lo mismo sucede con nosotros. Tenemos un código dentro de nosotros que descifra nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo posee esa contraseña o ese código para poder digerir alimentos naturales. Por otro lado, desconoce ese código o desconoce la contraseña para poder digerir alimentos muertos y altamente procesados. Nuestro hígado, el sistema digestivo, nuestro colon, nuestros órganos involucrados en la digestión de alimentos no poseen las características para digerir nada que no sea un alimento vivo y que venga completamente compatible con nuestro diseño original. Y esta última frase que está en la diapositiva, voy a leerla tal cual está ahí, porque es sumamente importante. Tú sabes si le hablas a tu cuerpo sobre enfermarse o curarse, sobre vida o muerte, o incluso sobre envejecimiento o regeneración, porque cualquiera de estas actividades o cualquiera de estos conceptos que acabo de nombrarte están altamente relacionados con lo que comemos. Así que nosotros decidimos, le doy a mi cuerpo lo que por su diseño original puede digerir o le ofrezco a mi cuerpo simplemente alimentos con base en mis antojos o solo con saciar el hambre o solo con cumplir compromisos sociales a cambio de que no pueda digerirlos y de que tenga que elegir entre vida y bienestar o muerte o sobre envejecimiento o sobre regeneración. Porque todo lo que le ofrecemos a nuestro cuerpo va a terminar en una consecuencia. Y puede ser en mucha salud o puede ser en perder nuestra salud. Entonces, ¿qué es un alimento vivo? Que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Su principal característica es que no ha sido sometido a ningún proceso. Esto lo hemos hablado en pláticas anteriores acerca de cómo un alimento puede morir a través de someterlos a distintos procesos de refinamiento con muchos objetivos, menos el tener nutrición. La industria alimenticia puede someterlo a un proceso de refinamiento para que el producto luzca más bonito, para que el producto obtenga más vida en anaquel, por lo tanto haya menos pérdidas, para mejorar su sabor también, muchas veces son añadidos fortificados o sometidos a un proceso de refinamiento para que nos sepa más rico o incluso para que tenga un color y una apariencia que sean inmejorables. Entonces, la principal característica de un alimento vivo es que no ha sido sometido a ningún proceso. Puede ser un proceso de refinamiento para que lo podamos obtener más fácil en el anaquel de cualquier súper.
puede ser por un lado esto, o también puede ser que nosotros terminemos acabando o dándole muerte a nuestro alimento a través de hervirlo, a través de asarlo, de hornearlo o incluso de blanquearlo. Estas 4 características de cocción son muchas veces las que nosotros utilizamos en nuestra casa de manera cotidiana para preparar nuestros alimentos y son las que pueden estar ocasionando que nosotros no llevemos a cabo una alimentación completamente viva y natural. Este alimento vivo se encuentra en su estado original y contiene todas sus enzimas naturales. Voy a hablar más adelante en la plática a qué me refiero con enzimas naturales. Contiene vitaminas, minerales y antioxidantes. Recuerda que por cada vez que sometamos un producto, un alimento, a un proceso de cocción en el que se exponga a temperaturas altas, entonces vamos a ir eliminando sus características originales, que son justamente estas, las enzimas, las vitaminas, los minerales y los antioxidantes. Entonces, a veces podemos adquirir vegetales, podemos adquirir frutas y nosotros mismos estar llevando a cabo malas técnicas de cocción y entonces terminar con la nutrición que pensamos haber llevado a casa. A veces decimos, es que mi súper está 90% lleno de frutas y de verduras. Entonces, mi alimentación es básicamente una alimentación natural, pero a veces no nos detenemos a pensar que en el proceso de cocinar, en el proceso de cocción y al someter al alimento a variantes de temperatura, podemos estar nosotros eliminando sus características que lo hacen un alimento completamente vivo y natural. Básicamente se trata de los alimentos crudos. En otras ocasiones he tenido la oportunidad de dar esta plática y la titulaba Alimentación cruda. Y a veces la gente, con solo escuchar el título, pensaba que se trataba de algo nada rico para empezar, peligroso de comer por el miedo a que el alimento tuviera bacterias, tuviera virus o tuviera hongos. Y la gente por lo general pensaba que estaba hablando de un estilo de alimentación parecido al veganismo o al crudiveganismo. Y no tiene nada que ver. A veces meter verduras crudas dentro de nuestra dieta es mucho más fácil de lo que suena el título. Pero en general, cuando la gente escucha este nombre, se crea como una aversión, ¿no? Como decir, no puedo simplemente incorporar alimentos crudos a mi dieta. Y cuando empezamos a platicar sobre la importancia, los beneficios que van a venir mientras más alimentos crudos haya en tu plato, la perspectiva cambia y la salud mejora con empezar a intentarlo. Porque justo es esto lo que contiene la siguiente diapositiva. Una salud pobre tiene una característica principal y es pobre o nula cantidad de alimentos crudos. Esto quiere decir que estoy exagerando en la cocción de mis alimentos y cuando sirvo un plato estoy comiendo casi nada o un porcentaje bajísimo de alimentos crudos. Para que te des una idea, sin alimentos crudos no podemos vivir. Y si estás teniendo algún tipo de padecimiento, desafortunadamente tienes cáncer o tuviste, o las personas que me están escuchando el día de hoy padecen diabetes tipo 2 o enfermedades autoinmunes y no han intentado a través de la corrección de hábitos alimenticios mejorar sobre su padecimiento, es muy probable que si se observan, su alimentación cruda puede ser muy pobre. En ocasiones nos servimos el plato y se trata de una sopa como plato de entrada, entonces estamos hablando de una cocción hervida, donde si no tuve el cuidado en los tiempos, arrasé con minerales, vitaminas y enzimas, y luego puedo servirme un plato fuerte, que aparentemente es saludable, y me sirvo, por ejemplo, una pechuga de pollo con verduras asadas. Todo lo que hay en ese plato, todo es una alimentación cocida, y tengo ahí aparentemente una alimentación saludable, sin embargo, estoy hablando de 0% de alimentación cruda. Si nosotros le diéramos la importancia que tiene el comer vegetales sin cocción y cómo mejoramos nuestra salud a partir de incorporarlos, les aseguro que tendrían muchísimo cuidado de cómo cocer y de evitar en lo posible los cambios de temperatura en nuestros vegetales. ¿Por qué tenemos tantas enfermedades? Voy a explicar primero esto.
Son 3 puntos importantes que nos hablan de por qué estamos como estamos, porque las estadísticas verdaderamente son alarmantes. Simplemente pensemos en nuestra niñez y ocupamos el primer lugar de diabetes infantil en el mundo y el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantas enfermedades y por qué estamos como estamos? Hay 3 puntos importantes. El primero es nuestra deficiencia de nutrientes. Se ocasiona por un alto consumo de alimentos procesados y con poco o casi nulo aporte nutricional. Así que aquí estamos hablando de que obviamente padecemos enfermedades porque hay nula nutrición. Y esto tiene que ver, está directamente relacionado con la cantidad de alimentos procesados que hay en nuestro plato, de aditivos químicos, por supuesto, y sobre todo de la poca o nula incorporación de alimentos naturales y crudos. Desplazan a los alimentos naturales convirtiéndose en la base de nuestra dieta. Cuando pongo esto, justo me refiero a estos alimentos altamente procesados. Entonces se reduce la cantidad de nutrición que el organismo debería recibir y entonces viene un alto grado de toxicidad. Estos 3 puntos del por qué estamos como estamos están sumamente relacionados y van uno tras otro. Si yo tengo deficiencia de nutrientes, va a venir un ciclo vicioso y voy a explicar de qué se trata. Mi cuerpo ingiere un alimento, pero no es lo que mi cuerpo esperaba. Voy a poner un ejemplo. Es probable que yo me siente, desayune un cereal de caja que tiene más de 14 ingredientes, tiene más de 3 tipos de azúcares, es harina refinada, lo acompaño con leche de vaca, obviamente, y probablemente se me antoja una bebida que endulzo con edulcorantes. Ese es el ejemplo de un desayuno ligero que en la publicidad nos anuncian como un alimento o un desayuno sumamente nutritivo. Ahí, a la hora de mi primera ingesta del día, hay cero nutrición. ¿Qué hay ahí? Hay 17 o 19 ingredientes, todos cero compatibles con mi cuerpo. Vuelvo con lo que empezaba esta plática. Mi hígado y mi aparato digestivo no posee la contraseña, por así decirlo, para descifrar ese código que significa saborizantes, endulzantes artificiales, colorantes, azúcares añadidas, azúcares refinadas y un cereal de caja que es una harina refinada. No poseo nada dentro de mí para digerirlo. Al contrario, roba de mi energía, roba minerales importantes de mi cuerpo para llevar a cabo la interpretación de ese producto que acabo de ingerir. Entonces, volvemos a lo del inicio. Hay alimentos, pero no hay nutrientes. Entonces me alimenté, mas no me nutrí. Y eso fue en mi primer desayuno. Entonces tengo deficiencia de nutrientes. ¿Qué ocurre del ciclo que les hablaba? Como ese alimento y mi cuerpo no va a obtener nada de lo que necesita para tener energía, bienestar, vitalidad, para poder llevar a cabo todas sus actividades. Cuando pasan unas 2 o 3 horas y ese producto está más o menos digerido y hubo cero aporte nutricional, el cuerpo pide más y viene un antojo que nosotros a veces decimos, es que mi cuerpo pide algo dulce, mi cuerpo necesita volver a comer. El cuerpo en realidad te está mandando una señal de que hubo cero aporte nutricional y necesita que en la siguiente ingesta que está provocando a través de manifestarte antojo, ahora sí venga esa cantidad de nutrientes que le hizo falta en tu desayuno. Volvemos a comer y generalmente volvemos a comer alimentos con las mismas características. Entonces seguimos en el mismo ciclo, seguimos con falta de nutrientes. Voy al segundo elemento, el alto grado de toxicidad. Si yo me estuve alimentando con características similares, que son alimentos altamente procesados, entonces va a venir una acumulación de toxinas que el cuerpo obtiene justamente de la dieta altamente procesada. Y entonces, no solamente no puede digerir, sino que comienza esta acumulación de toxinas en mi colon, alrededor de mi cuerpo, en mi torrente sanguíneo, y estoy acumulando toxinas. Mi cuerpo no puede darse a la tarea de depurar. El intestino o mi sistema digestivo lleva a cabo 2 tareas fundamentales. Por un lado, digiere y por otro lado, depura. Así que casi la mayor parte de nuestro día, la mayor parte de nuestro tiempo se están llevando a cabo estas 2 funciones fundamentales para mi vida.
digerir y por el otro lado depurar. Pero si el cuerpo está completamente comprometido y todo el tiempo está tratando de descifrar, de digerir y de metabolizar alimentos altamente procesados, no le damos oportunidad de que pase a la siguiente tarea, que es la depuración. Y entonces estoy sumamente intoxicada y cada vez y cada día y en cada ingesta acumulo toxinas. Se suman a esto no solamente los alimentos, sino pesticidas, medicamentos, aditivos químicos, derivados del petróleo, incluso mis cosméticos. Pueden estar sumando a esta acumulación. Entonces ahí van los dos elementos de por qué somos una sociedad enferma. Deficiencia de nutrientes, alto grado de toxicidad. Contaminantes presentes en el medio ambiente, alimentos y bebidas. ¿Cuál es el tercer elemento del por qué nos está ocurriendo lo que nos ocurre? El déficit alcalino. En pláticas anteriores he hablado sobre esto, de qué se trata, cuál es la escala del pH. Si ustedes pueden ver ahí en su pantalla, tienen una escala que va del 1 al 12. En general, esta escala se mide del 1 al 14 en muchas ocasiones. Si se fijan, el número 7 es el número neutro. Ahí tenemos un solo elemento, es el agua. El agua tiene un pH neutro. Es capaz de neutralizar tanto un medio ácido como un medio alcalino. La acidez y la alcalinidad se miden en esta escala. ¿Y esto qué es lo que mide? Cualquier combustión interna, cualquier proceso químico que ocurra dentro de nosotros, se mide a través de esta escala. La idea o el ideal, más bien dicho, de nuestro cuerpo es alcanzar un 7.4. En el 7.4, que no, si se fijan, no es tan alcalino, porque del 7 al 14 estoy hablando de un medio alcalino y del 6 al 1 estoy hablando de un medio sumamente ácido. Ahí traté de ponerles qué elementos, qué alimentos podríamos encontrar en esta escala. Si se fijan, en el ambiente ácido están las carnes rojas, el café, está toda esta repostería, los lácteos, está el alcohol, están todos estos dulces y golosinas, y mientras que del ambiente alcalino, ahí están los alimentos crudos, la alimentación viva y natural. El agua, repito, está en un pH neutro, el número 7. ¿En dónde opera mejor mi cuerpo? Primero hay que tomar en cuenta que cualquier combustión o cualquier proceso químico que se esté llevando a cabo dentro de mi cuerpo tiene distintos pHs. El pH, por ejemplo, del ácido, del jugo gástrico con el que podemos empezar nuestra digestión es sumamente ácido. Así trabaja, con acidez. Pero el resto de mi cuerpo tiende a buscar la alcalinidad, tiende a trabajar en un ambiente de 7.4. Esto es lo ideal. Ahora, para conseguirlo, ¿qué necesitamos? Pues una dieta que se deriva a partir de la ingesta justamente de alimentos crudos y naturales. ¿Y cómo sé si tengo un pH ácido o tengo deficiencia de nutrientes? Que es básicamente lo mismo. Primero voy a explicar qué pasa en un ambiente ácido y qué pasa en un ambiente alcalino. Si yo me muevo en un ambiente alcalino, ahí en el 7.4 resulta que le estoy dando a mi cuerpo el ambiente óptimo para generar salud, bienestar, vitalidad, rejuvenecimiento, regeneración celular. Ahí opero de mejor manera. ¿Qué es lo preocupante? Que si mi cuerpo se mueve al ambiente ácido, entonces le estoy brindando a las enfermedades, especialmente cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, les estoy brindando el mejor ambiente para desarrollarse. Las células en un ambiente ácido son sumamente vulnerables a enfermarse. Por lo general, la deficiencia de nutrientes y la alta toxicidad nos va a dar un pH completamente ácido. Por eso les decía que estos tres elementos que nos tienen, como nos tienen, sumamente enfermos, van relacionados y van casi uno detrás del otro. Se trata de deficiencia de nutrientes, tengo un alto grado de toxicidad, seguramente mi cuerpo está operando bajo un ambiente sumamente ácido. ¿Cómo puedo saberlo? La forma más fácil de saberlo no suele ser esta que les pongo primero, pero en realidad podrías hacerlo comprando unas banditas que miden el pH, donde podrías medirlo a través de tu sudoración o a través de la orina. O pueden reportarlo a estudios de laboratorio. Y ahí te van a decir en qué pH está trabajando u operando tu cuerpo. Pero si tienes obesidad
obesidad son más de 10 kilos arriba, es muy probable que estés operando bajo un ambiente ácido. Malestares digestivos recurrentes. Esto quiere decir que de repente puedo tener muchos gases, inflamación, diarreas frecuentes, puedo tener periodos de estreñimiento. Esto me habla de un ambiente ácido. Síntomas o padecimientos ya diagnosticados. Es decir, cualquier tipo de enfermedad está operando en un ambiente ácido, así sea un resfriado. Pero si ya tienes un padecimiento diagnosticado, seguramente tu pH es muy ácido. Si tienes problemas hormonales y estos no se han logrado ajustar y de repente hay desajustes que te están ocasionando malestares graves o que ya desembocaron en algún padecimiento del sistema endocrino, también nos habla de un pH muy ácido. Pero lo que va a pasar aquí es que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio. Puede no encontrarlo cuando está rebasado de toxinas o cuando hacen falta nutrientes. Y el organismo detecta un ambiente ácido, lo que va a pasar es que va a buscar el equilibrio. Es un concepto que se llama homeostasis, que es justamente la búsqueda del equilibrio. Y va a buscar minerales esenciales. Ahí en tu pantalla tienes justamente estos minerales que son básicos para poder vivir. El calcio, magnesio, hierro y potasio, principalmente. Y a través de ellos va a tratar de alcalinizarte o de alcalinizarnos y de equilibrarnos. ¿Y cómo obtiene el cuerpo los nutrientes si no se le proveen en la dieta? Entonces, va a desmineralizar el cuerpo, porque antes que nada, tu organismo siempre va a buscar el equilibrio y aunque esté operando en un pH ácido, siempre va a intentar recorrer esa escala y buscar el ambiente alcalino. Lo que va a ocurrir es que va a desmineralizar. Esto quiere decir que va a echar mano justo de los minerales que te nombré, que son los más importantes o los principales. Los voy a volver a poner aquí. Calcio, magnesio, hierro y potasio. Esto es justamente la desmineralización, ese proceso mediante el cual el cuerpo va a buscar el equilibrio hacia el ambiente alcalino y te va a robar de donde pueda, de donde pueda va a tomar esas reservas de minerales para poderte equilibrar. Y va a venir un desgaste de energía que va a comprometer a otros órganos. Esto es obvio, esto va a ocurrir. Por eso vamos a enfermar, porque en la búsqueda del equilibrio que está haciendo el cuerpo va a tener que gastar energía y robar minerales a nuestros órganos vitales. Entonces, es preocupante que haya un déficit de nutrientes, que haya alta toxicidad y sobre todo que haya un ambiente ácido, porque es muy preocupante pensar que mi cuerpo esté buscando todo el tiempo el equilibrio a partir del calcio de mis huesos, del magnesio, del fósforo, del hierro de mi sangre, con tal de equilibrarme, y que yo no le eche la mano con la alimentación y que siga sumando toxicidad a mi cuerpo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay que mantener una dieta alcalina. De esta manera me salgo de este ciclo de equilibrio que está buscando mi cuerpo y yo compenso con mi alimentación. Aligero la carga y al aligerar la carga, manteniendo una alimentación alcalina, mi cuerpo por sí solo se va a empezar a desintoxicar. Despedirnos de los procesados. Este es un proceso que puede costarnos trabajo porque, como lo hemos visto en pláticas anteriores, los alimentos procesados son sumamente adictivos. Ahí está el que no pueda dejar la coca, el que no pueda dejar el café, el que no pueda dejar la mayonesa, la mostaza, los enlatados, las harinas refinadas, esa repostería, ese pan, esa comida rápida de congeladores, esos empanizados tan ricos, los aceites vegetales. Es difícil despedirnos de los procesados, pero es el paso número 1 para poder librarnos de estos 3 elementos que nos pueden ocasionar enfermar. Reducir el consumo de proteína animal también es muy importante para poder bajar acidez. La proteína animal es muy buena, es una proteína completa que nos brinda los 9 aminoácidos esenciales que necesitamos para vivir. Sin embargo, es sumamente ácida, muy ácida. Está cargada también de colorantes, saborizantes, de conservadores y de grasas como colesterol y triglicéridos del propio animal. Aunque sea una proteína completa, tiene su lado oscuro. Entonces, no sugiero despedirnos de ella, pero sí bajarle, justamente reducir el consumo de proteína animal para poder sumar al ambiente alcalino, poder mudarnos a la dieta alcalina. Reducir el consumo de lácteos. Esto ya lo habíamos visto en pláticas anteriores, cómo el lácteo justamente acidifica.
La cafeína también lo hace y lo vamos a ver en pláticas siguientes. También lo hace. Entonces, reducir el consumo de lácteos si es que no quieres dejarlos. Yo no los recomiendo, pero reducir ya hace un gran cambio en nuestra dieta. Lo ideal sería consumir 80% alimentos alcalinos frente a un 20% de alimentos ácidos. Tampoco se trata de dejar la acidez, porque los extremos no nos llevan tampoco a nada bueno, ¿no? Siempre el exceso o el extremo es justamente lo que puede venir a darle en la torre a nuestra dieta o a nuestro cambio de alimentación. No podemos ser tan radicales si necesitamos un 20% de acidez, porque recuerda que en esa escala del pH no operamos pasándonos más grados de alcalinidad, operamos bien en el 7.4, pero la escala es grande, la alcalinidad va del 7 al 14 y yo simplemente necesito llegar a ese 7.4. Entonces también necesito alimentos ácidos. ¿En cuánto? En un 20%. Siempre privilegiar la alimentación alcalina. ¿Cuáles son entonces los alimentos alcalinos? Porque aquí es donde viene la duda. Me queda claro, muchas personas me lo han dicho, me queda claro, necesito una dieta alcalina, necesito dejar lo que estoy consumiendo porque ya padezco ciertas enfermedades y es cierto, mi pH está alterado. Entonces, ¿qué como? ¿Cuál es la alimentación alcalina? Aquí no hay pierde. Las verduras de hojas verdes son una gran guía para que sepas que ahí está clorofila. La clorofila es un elemento básico que nos habla de alcalinidad. La clorofila es como si fuera la sangre de las hojas verdes. Nada más que la clorofila transporta oxígeno con minerales muy valiosos, mientras nosotros en nuestra sangre transportamos, oxígeno y transportamos hierro. Entonces, hace una labor desintoxicante dentro de nosotros. Es una súper fuente de alcalinidad el estar consumiendo verduras de hojas verdes. Mientras más verdes las encuentres, mejor. Así que detente en el supermercado o detente en el mercado, si es que ahí compras, yo prefiero comprar en supermercado, y llévate lo más verde que puedas encontrar. El perejil, que sea de un verde intenso, las acelgas, las espinacas, los berros, el arúgula, que sea de un verde intenso. Ya no te lleves ese perejil que puede estar medio amarillo, el brócoli, por ejemplo, que sea un verde intenso, que no tenga algunos floretes amarillos, por ejemplo, ¿no? Las verduras en general. Esto es un alimento sumamente alcalino. Tener verduras, cualquiera de las verduras que nosotros podamos consumir, que tenemos al alcance, ¿cómo las puedes elegir? Siempre ve eligiendo las que sean de temporada, por dos razones importantes. Una, porque van a ser más baratas. Si yo busco verduras que no son de temporada, seguramente el precio será más elevado. Y la otra razón es porque van a estar más limpias de pesticidas y de agrotóxicos, porque al ser una verdura que de manera natural se produce en esa época del año, necesitará menos fertilización. En cambio, si yo estoy forzando la época del año, voy a pedirle al productor que entonces saque a una verdura que no se produce de manera natural en esa época y por lo tanto tendrá que fertilizarla y tendrá que poner otra serie de aditivos tóxicos que son agrotóxicos y entonces comeré verduras más sucias. Por lo tanto, estas son las razones importantes por las que la verdura de temporada siempre debe ser mi guía. Esas estarán más accesibles, serán más económicas y serán más limpias. Come frutas maduras. A veces le huimos a esto, sin embargo, mientras más maduro esté, más alcalino está. Me refiero a un aguacate, me refiero incluso a un plátano. Mientras más maduro esté, sin estar oxidado, eso me está hablando de más alcalinidad. Los granos germinados. Esto es simplemente el mejor alimento que puedo obtener. Se tratan de semillas en su estado primerizo. Es como si se tratara de un bebé que apenas están haciendo. Entonces, si hacemos la comparación con un alimento de origen animal, estaríamos hablando de un huevo. Ahí está toda la concentración de vitaminas y minerales y de la misma manera se encuentran en estas semillas germinando, que puedes ver ahí en tu pantalla. Estamos hablando de la misma capacidad enzimática de vitaminas, minerales, antioxidantes, pero potenciadas, porque se trata de una semilla que tiene toda su fuerza y concentración para poder crecer.
Así que ahí encontramos lo máximo, la máxima expresión de nutrientes y de minerales en una semilla. Así que granos germinados son ideales para empezar a revertir un pH ácido. ¿Dónde los podemos encontrar? Afortunadamente ya están disponibles en cualquier súper, pero también hay recetas en mi página para que puedas ver cómo tú puedes germinar lentejas, frijoles, muchas otras semillas como puedes hacer germinados de brócoli, de alfalfa, de cebolla, de rábano. Y ahora voy a hacer el contraste, que creo que aquí no hay pierde, lo hemos hablado varias veces. ¿Cuáles son los alimentos acidificantes? Pues ya te puedes imaginar. En primer lugar está la proteína animal, por las razones que te comentaba. Sí, es una proteína completa, sin embargo es una proteína muy contaminada, de grasa saturada, de colesterol y triglicéridos. Entonces, no se trata de eliminarla, pero sí podemos bajar un poco su consumo. Si la estás consumiendo demasiado, no es necesario que todas las veces que te sientes a comer haya proteína animal. Lo ideal es que vayas con un profesional de la salud que te guíe para que no haya más que la cantidad suficiente. A veces nos han hecho creer que necesitamos mucha proteína y no es cierto. Si nosotros excedemos de este grupo alimenticio, colapsamos los riñones y obtenemos el efecto contrario, es decir, no asimilamos la proteína. Entonces, con muy pocas porciones es que podemos tener la ingesta adecuada de proteína. No es necesario que cada desayuno, comida y cena haya proteína animal. Hay muchas otras opciones que te pueden ayudar a reducir su consumo. Los lácteos. Este tema ya lo hemos hablado. Sumamente acidificantes, con efectos secundarios adversos. Y uno de los más importantes y por el cual nos acidifican es porque no poseemos la enzima para digerirlos. Entonces, al no poder digerir, el cuerpo vuelve a tomar minerales valiosos de tu cuerpo para hacerle frente a la digestión de este grupo alimenticio. Entonces, también podríamos bajarle. Yo los quitaría de la dieta, sin embargo, hay personas que notan mejoría con bajar su consumo muchísimo, ¿no? La cafeína. Este es un tema que amerita una plática y que en próximos miércoles voy a estar tratando el tema de la cafeína, pero también si la consumes, intenta empezar a reducirla. Es sumamente acidificante. Para empezar, tiene un pH de 2.4. Entonces, imagínate qué tan pegado está de lo más ácido que hay en la escala del pH. Las bebidas alcohólicas, la nicotina, el azúcar refinada y endulzantes artificiales, los refrescos y bebidas azucaradas también son sumamente acidificantes. Básicamente lo que tienes ahí en tu pantalla, esta comida rápida, comida chatarra, no muy saludable, pero representa muy bien ese lado de la acidificación. Por otro lado, si tú estás acumulando grasa, que suele ser también un tema importante porque va a desembocar en la obesidad, y la obesidad es como la madre de muchísimas otras enfermedades, casi le antecede a la diabetes tipo 2, a cáncer, a muchos otros trastornos alimenticios. Entonces, si estás acumulando grasa, el pH de la sangre tiene todo que ver con nuestra salud y está directamente relacionado con la acumulación de grasa. Si la sangre está fuera del control o fuera del rango del pH ideal, recuerda 7.4, no solo llegan las enfermedades, sino que comienza la acumulación de grasa. La grasa se reserva como un mecanismo de defensa, protege a nuestros órganos vitales del ácido. Cuando yo tuve oportunidad de tener esta información, me sorprendió mucho y me llamó la atención cómo siempre el organismo busca el mantenernos con vida a costa de lo que sea, ¿no? Siempre busca la homeostasis, este equilibrio, para que sigamos operando, para que sigamos viviendo. Entonces, lo que ocurre es que las personas que tienen problemas con la acumulación de grasa y ese pH está sumamente ácido, el cuerpo lo que hace es defenderlo y comienza a almacenar células grasas alrededor de los órganos vitales, como diciendo, el ambiente ácido no va a perjudicar este órgano vital y alrededor comenzaré a almacenar células grasas. Entonces es muy probable que si de pronto tuviste almacenamiento de grasa, quiere decir que había un ambiente muy ácido operando dentro de tu cuerpo y
De esta manera, tu organismo tomó la decisión de acumular y acumular células grasas como un mecanismo de defensa. Mientras más toxinas hay en el cuerpo, más células grasas crecerán para almacenarlas. Almacenarlas y, repito, proteger órganos vitales. Entonces voy a pasar al tema de las enzimas, porque a veces hablamos de las enzimas como un componente dentro de los alimentos y damos por hecho que sabemos de qué se trata, ¿no? El cuerpo busca los minerales esenciales para vivir y una vez que los obtiene, entra el segundo elemento digestivo, que son las enzimas. Un término muy nombrado dentro de alimentación, muy nombrado también dentro de los programas de nutrición. ¿Pero qué son? ¿De qué se tratan? Las enzimas promueven cambios regenerativos que nos mantienen saludables y protegidos contra las enfermedades. La forma más pura de encontrarlas es en la alimentación cruda, porque la cocción las destruye. Entonces, ¿qué son? Pues las enzimas resulta que de manera muy sencilla de explicar son aceleradores, son facilitadoras de procesos. Es decir, que las produce nuestro cuerpo para llevar a cabo muchísimos procesos dentro de nosotros. Pero si hablamos de alimentación, que es justo el tema que nos ocupa, entonces las enzimas facilitan ese desdoblamiento en moléculas más pequeñas de los alimentos que ingerimos. No podríamos digerir si no tuviéramos enzimas. Hay algunos autores que dicen que nacemos con el número exacto de enzimas que tendremos durante toda nuestra vida y que dependiendo la alimentación que comamos, vamos usando esa reserva de enzimas. Ellos dicen que es como si tuviéramos un banco enzimático y ahí está. Depende de lo que vamos comiendo, vamos tomando de nuestro banco nuestras enzimas. Si nosotros, operando de manera lógica en un saqueo de ese banco, si nosotros metemos al cuerpo alimentos que son difíciles de digerir, entonces tomaré de mi banco muchas más enzimas. Pero si yo tomo alimentos naturales que traen consigo mismo sus propias enzimas, yo dejaré mis reservas enzimáticas ahí guardadas en mi banco, porque el propio alimento me está ayudando a digerirlo. Y esta es la maravilla de la alimentación natural. Mientras un vaso de Coca-Cola no trae nada consigo que me ayude a digerirlo, imagínate que para digerir cada vaso de Coca yo tomo 100 enzimas de mi banco, cada día voy a tener menos. Cada día se va a acabar esa reserva enzimática. Pero si yo traigo esta mañana, en lugar de ese vaso de Coca, un jugo de vegetales lleno, rico de enzimas, mi reserva seguirá guardada. No tengo por qué sacar de ahí, porque este jugo trae consigo todos los beneficios más las enzimas con las que voy a digerir. Entonces, es simplemente una completa compatibilidad entre el producto y mi organismo. Hay 3 tipos de enzimas. Voy a hablar de las primeras, que son las digestivas. Descomponen el alimento en moléculas más pequeñas para que pueda absorberse los nutrientes. Vuelvo a lo que ya había mencionado. Son facilitadoras, nos ayudan, promueven la digestión. Son como el engrane entre el alimento y mi aparato digestivo. Entre cada alimento y mi digestión habrá una enzima que lo haga match, que los haga que hagan clic estos 2 elementos y comience una digestión óptima. Por otro lado están las enzimas metabólicas, que permiten las funciones de las células. Estas hacen otras funciones, facilitan la construcción de sangre, tejidos, de órganos, reparan, regeneran y depuran el organismo. Las enzimas, estas facilitadoras, están funcionando en todo mi organismo. Y están las de los alimentos, que es las que nos ocupan en la plática del día de hoy, esas que traen los alimentos consigo. Son las que consumimos en su estado crudo y realizan funciones tanto de digestión como de metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que me ayudan a desdoblar, a digerir y me ayudan a metabolizar, es decir, a descomponer en moléculas más pequeñas y a que se absorban esos nutrientes. Me ayudan a nutrirme y no alimentarme. Aquí la diferencia con la que empezábamos la plática. Entonces, es un plus que me dan esos alimentos. Es como si solitos trajeran la llave para que yo pudiera digerirlos. Y aquí es donde voy con los beneficios de la alimentación viva. Por eso hacía esta aclaración, estos 2 temas importantes antes de llegar a los beneficios de la alimentación. Por un lado, ¿por qué estamos como estamos? Y te lo repito rápidamente, por deficiencia de nutrientes, por alta toxicidad y por ese famoso pH ácido.
Y entonces, ¿por qué necesito esas enzimas? Porque esas enzimas son el engrane entre mi digestión y el alimento. Y esas enzimas las encuentro en los alimentos crudos, nada más. Mientras más productos procesados coma, menos enzimas y más enzimas tomo de mi reserva, de mi banco enzimático. Y por eso, no sé si te ha pasado y no sé en qué edades me estén escuchando el día de hoy, pero ¿no les ha pasado que cuando éramos muy jóvenes, entre unos 12 y 20 años de edad, digeríamos lo que fuera? A veces decimos, es que yo me podía comer lo que fuera y jamás tenía problemas de estreñimiento, de agruras, de inflamación, de gases o de diarrea. Me comía lo que fuera cuando iba en la prepa, en la secundaria. Claro, porque ahí estaba en su totalidad trabajando mi banco enzimático. Tenía todas las enzimas disponibles. Comí alimentos procesados y me las terminé. Por eso ahora, llegando a una edad más adulta, llegando a los 30, a los 40 años o estando en la tercera edad, tengo más problemas digestivos porque cada vez tengo menos reservas enzimáticas en mi banco que ocupé de joven y ahora, si no sumo alimentación natural, estoy nulo de reservas, no tengo facilitadores digestivos. ¿Cuáles son los beneficios de la alimentación viva? Disminuye la inflamación, previene y revierte enfermedades y esto es increíble. He tenido la experiencia de ver cómo personas que hacen planes de alimentación y que me permiten colaborar en este cambio de hábitos, cómo ven análisis de laboratorio dejando triglicéridos altos atrás, dejando el colesterol alto atrás y mejorando los niveles de glucosa en sangre. Así que sí revierte enfermedades, previene el envejecimiento prematuro, aporta mayor energía comparado con otro tipo de alimentación. Y hay cambios epigenéticos. ¿Esto qué quiere decir? La epigenética es una nueva ciencia que habla de cómo nosotros podemos alterar el funcionamiento e incluso la manifestación de nuestros genes. Y esto tiene que ver directamente con cambios alimenticios y cambios en nuestro estilo de vida. Así que no necesariamente vamos a padecer cáncer si nuestros abuelos o nuestra abuela o nuestras mamás lo tuvieron. Podemos hacer cambios importantes en la manifestación de estos genes a partir de alimentación viva. Y entonces, la pregunta y con lo que me gusta terminar esta plática es cómo la voy a implementar. Porque suena rarísimo que esté bajando los puntos o los tiempos de cocción, ¿no? Nuestra alimentación debe contener 80% alimentos crudos. Debo consumir hojas verdes que contienen clorofila. Repito, es la sustancia más alcalina. Y aquí voy a poner un ejemplo de cómo podríamos, con estos 3 elementos que ven en su pantalla, cambiar el 40% de mi alimentación. Solamente con esta rutina de 3 elementos estoy dándole a mi cuerpo 40% de alimentación viva. Ya el resto del día iría por el 60 dividido en 2 comidas. Pero de esta manera estoy haciendo algo importantísimo por mi cuerpo. Si yo me despierto y en lugar de tomar café o en lugar de tomar una bebida energizante, en lugar de eso, tomo un tónico. ¿Qué quiere decir un tónico? Pues puedo hacer una mini bebida, un caballito, un shot con jengibre y añadir fruta en una porción muy baja, sí, que puede ser media taza o media porción de fruta. De esta manera voy a iniciar con energía sin recurrir a la cafeína. Después puedo tomar un jugo de vegetales donde estoy hablando de que nada de esto está pasando por cocción salvo una leve o un leve cambio de temperatura en mi extractor, pero sería mínimo. Seguiría conservando enzimas, vitaminas, minerales y antioxidantes con tomar el jugo. Estoy hablando de cambiar el 40% de mi alimentación con 2 pequeños y simples pasos. Y luego me podría desayunar un licuado cada tercer día. Y en este licuado meter hojas verdes, meter fruta, meter una grasa saludable como aguacate, meter una fruta como un plátano, meter espinacas, por ejemplo, y todo batir con leche vegetal. Y aquí estoy teniendo un desayuno completo. Nada pasó por la lumbre, nada pasó por el horno de microondas, no cocí absolutamente nada y le di a mi cuerpo 40% de alimentos 100% crudos, llenos de enzimas, llenos de vitaminas. Incorporar porciones adecuadas de frutas. Esto es muy importante.
Es el grupo de alimentos con más alto contenido de agua. Si tú eres mamá o eres papá de pequeñitos menores de 18 años, es importante que consuman 5 frutas al día. Si ya eres un adulto o eres una adulta, lo importante es que consumas 2 a 3, no más, y que de preferencia sean por la mañana. La ventaja es que se digieren rápido y no dejan residuos tóxicos dentro de nosotros. Y la clave de las frutas está en cómo comerlas y sobre todo cuándo. Cómelos como colación a media mañana o a media tarde y sigues sumando. Aquí iríamos ya con un 20% más en mis cambios de alimentación cruda. No es tan difícil. Nunca lo comas de cena, no después de la comida. La razón es porque la fruta se digiere más rápido. Yo sé que muchas veces nuestros abuelitos o nuestras mamás nos dijeron, el mejor postre es una fruta. Sin embargo, no es así. Si nosotros comemos un plato de arroz con una pechuga de pollo, el cuerpo va a destinar el jugo gástrico necesario para darle prioridad a lo más pesado. Y lo más pesado sería la proteína. Entonces iría a digerirlo. Hay estudios, sobre todo trofológicamente hablando, que es justo lo que estudié, de cómo el jugo gástrico se produce dependiendo del grupo alimenticio que comemos. Entonces va a ser mucho más ácido para digerir la proteína y siempre va a dar prioridad a la proteína. Lo que va a pasar con la fruta que vamos a ingerir después como un postre saludable, unos 5 minutos después de haber comido, es que esa fruta se va a quedar ahí esperando que haya el jugo gástrico adecuado para digerirla. Y lo que va a ocurrir es que se va a fermentar, se va a pudrir y va a entorpecer nuestra digestión. Así que ya no va a haber nutrición, va a entorpecer. Entonces, no de cena, no después de la comida. De preferencia, come tu fruta de un tipo. No es recomendable comer cócteles de frutas. Las frutas se combinan dependiendo su clasificación. Pero para que no te compliques con este tema, mi sugerencia es que inicies comiendo de un tipo. Es decir, sírvete solo papaya, sírvete solo plátano, sírvete solo mandarina, pero no combines. Y lo ideal es comerla con el estómago vacío. Así que ahí en ese licuado que te mencionaba en la diapositiva anterior es un muy buen ejemplo para comerla. Después te esperas y puedes comértela de colación. No más de 2 porciones por día en adultos y de 3 a 4 hasta 5 porciones por día para niños. Incorpora tus verduras. Esto es muy importante, que las incorpores porque su consumo no es opcional. Simplemente recuerda que la característica de una salud pobre es que no hay alimentos crudos, no hay frutas y no hay verduras. ¿Cuánto recomienda la Organización Mundial de la Salud? Que nos comamos 400 gramos de verduras al día. Pero si tú ya las metiste en tu jugo, entonces ahí ya llevas 40% de esto que necesitas. Así que lo siguiente puede ser fácil. Las puedes comer en ensaladas, en jugos, en sopas, en purés, en licuados. Yo a veces las incorporo en licuados, aunque suene raro, pero puede ir muy bien en los licuados y en platos fuertes. ¿Cómo las vamos a comer? De preferencia crudas. Es decir, que le des variedad a tus platos. Las zanahorias no todo el tiempo necesitan ir cocidas. Una buena ensalada de jícama, col morada, zanahoria rallada, pepino rallado, te está dando en tu plato un buen porcentaje de alimento crudo. Come tu lechuga, come acelgas, come berros, come arúgula, come col también cruda si es que no te cae mal. Pero lo más que puedas, que tu plato vaya acompañado de verduras crudas. Así que puedes servirte esa pechuga, puedes comer ese salmón, pero el comodín que ayudará a que todo eso se digiera, se lo vas a dar a partir de esa ensalada fresca y cruda. Repito, mientras más variedad mejor. Entonces, a lo mejor algún día tus verduras pueden ir al vapor, pero al otro día esa misma zanahoria puede ir cruda y rallada. Sobre los métodos de cocción, lo ideal, lo más recomendado es el método de cocción de vapor y de asado o de horneado. Estos sugieren menos tiempo al fuego. Con unos 8 minutos de cocción está perfecto. Te van a dar grandes resultados, conservarás muchas enzimas todavía, vitaminas y minerales, te caerán muy bien y serán siempre, recuerda, ese comodín que te permitan estar digiriendo de mejor forma. ¿Qué es lo ideal para cenar? Lo ideal para cenar es que puedes repetir un licuado o tu ensalada, o puedes incluso comer proteína animal si lo apeteces.
pero siempre que en ese porcentaje de plato siempre haya vegetales. Esta es la mejor manera de alcalinizar nuestra dieta y la mejor manera de conseguir un pH alcalino. Si alguien tiene alguna duda sobre la presentación del día de hoy, pues con mucho gusto los escucho o a través del chat. Pati, perdón. Ninguna, Pati. Ah, ok. Yo te quiero preguntar, Blanca, ¿cómo prepararías entonces la pechuga para que tampoco fuera ni a la plancha ni asada? O sea, ¿de qué manera puede conservar sus nutrientes y estar bien? Ok, O la bueno. carne o lo que consumas de tipo proteína animal. Ok, recuerda que lo que estuvimos tratando el día de hoy era sobre la alimentación cruda y natural en vegetales y frutas. Si nosotros hacemos una proteína animal, esta debe de ir cocida, súper cocida. No podemos arriesgarnos porque es una proteína, al final, riesgosa en términos de bacterias e incluso de virus. Entonces podemos comer fácilmente salmonela a través del huevo o a través del pollo, o podemos consumir otro tipo de bacterias súper peligrosas a través de mariscos, o a través del salmón o a través del atún. Entonces, en el caso de la proteína animal, ahí es muy distinto. Ahí todos los términos de cocción que yo recomiendo son bien cocidos, a menos que tú estés muy confiada de tu proveedor de proteína como salmón o atún, ya podrías hacerlos crudos como en algún ceviche. De lo contrario, no recomiendo ni siquiera que en las masas de los postres que llevan huevo las probemos crudas, porque estamos muy expuestos a salmonela, que es el clásico virus que puede, bacteria o virus que puede estar dentro del huevo. Entonces, el caso de la proteína animal es otro tema completamente distinto. De hecho, para poder alcalinizar el cuerpo hay que bajarle a la proteína animal. Me refiero a los puntos o términos de cocción en vegetales. Ahí es donde hay que bajar. En tu pollo, tu pescado o en tus mariscos o incluso el huevo, todo lo recomiendo bien cocido. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Pues muchas gracias a los que se conectaron nuevamente. Gracias a los que nos están escuchando por Facebook Live. Es para mí padrísimo ver cada vez más gente acercándose a este tipo de información. Y con mucho gusto los espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Creo que aquí alguien me decía algo por chat. Gracias, Pati. Excelentes recomendaciones. A ti, Marta, gracias por conectarte nuevamente. Y bueno, recuerden que no hay nada como experimentarlo en carne propia, este cambio de alimentación. Y si hay aquí alguien que ya ha estado en los planes de alimentación, sabe que es otra experiencia completamente distinta el de pronto incorporar alimentos de este tipo y recetas nuevas. Entonces, nada como experimentarlo. Y ojalá se animen a hacer estos pequeños cambios de los que hablamos cada miércoles. Y con mucho gusto nos vemos la siguiente semana. Gracias y bonita tarde.